Liderazgo Comercial, episodio 1773 del 15 de mayo de 2026. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que lo que busca es hacerte pensar, parar, reflexionar, tomar decisiones y ponerlas en marcha, que es lo que busco con los episodios que tienes lunes, miércoles y viernes. Y ya has oído que hoy es viernes. Y ya sabes que los viernes tenemos la sección Tu Mentor de Negocio, que está patrocinado, por mi membresía, tumentordenegocio.com, que es un lugar donde ayudo a los profesionales independientes y propietarios de pequeña empresa de menos de 5 trabajadores a que piensen en su negocio, a que desarrollen su negocio, a que tomen acciones y decisiones que les ayuden a vivir un poquito mejor. Y ahí tenéis mentorías que podéis realizar conmigo y que las voy subiendo, las voy contando, las voy explicando, que es una de las condiciones que de momento, que esto va a cambiar, pero de momento es una de las condiciones que hay que pueda subir esa mentoría con la explicación de lo que sucede. Y bueno, pues tiempo después lo puedo traer aquí al podcast, cosas que me han surgido, que me han inspirado y que creo que os pueden ayudar de verdad. Y bueno, pues eso es lo que voy trayendo aquí, esa serie de explicaciones. Y en este caso es una mentoría que tuve hace tiempo con Lucas. Que Lucas, ¿qué problema tenía? Que yo no sé si tú te has enfrentado en alguna ocasión, ¿no? Que tenía un cliente, dijéramos, tóxico. Ya sabes, que hay clientes que no son rentables. Y además luego están los de, además de no ser rentables, te roban energía, tiempo, margen y tranquilidad. Claro, y es que lo malo de esto es que no avisan, que no van con un cartel, ¿eh? Es que no te das cuenta de lo que ocurre hasta que estás atrapado. Y hoy te voy a contar precisamente eso, que fue lo que trabajé con Lucas, cómo identificar, gestionar y si hace falta dejar ir a un cliente tóxico antes de que termine condicionando tu negocio y tu vida. Porque sí, hay clientes que facturan mucho, pero cuestan demasiado. Y Lucas llevaba ya muchos años manteniendo una relación comercial que ya no tenía sentido. Y os advierto que Lucas no es único. Yo he tenido clientes de desarrollo de negocio en estas condiciones y que cuando han conseguido dejar a ese cliente que no tenía sentido, y le podemos llamar tóxico, su negocio ha dado un salto exponencial, siempre y cuando lo hayan hecho adecuadamente. Claro, porque a veces pues lo hacemos en el momento más inoportuno. Llega un momento en que no podemos más y dices, con perdón de la expresión, ¡a la mierda!, como diría Fernando Fernán Gómez. Y ese no es el mejor momento porque ni lo has preparado y encima vas a dejar un mal pozo en ese cliente. Entonces, claro, mira, todos sabemos cómo captar clientes, pero pocos nos damos cuenta cuando un cliente ha dejado de ser sano para convertirse en un problema estructural. Y eso, bueno, pues nunca mejor dicho, es un verdadero problema, ¿no? Claro, porque mientras entra dinero, uno se autoengaña. Bueno, tampoco está mal. Es exigente, pero paga. Sí, es complicado. La verdad es que es complicado, pero es que representa mucho volumen. Ya renegociaré más adelante. Hasta que un día te das cuenta de que trabajas más y ganas menos. El cliente marca las reglas. Tu equipo, si lo tienes, está quemado. Y tu empresa gira alrededor de alguien que ya no te respeta. Y ahí empieza ese verdadero problema, porque el cliente tóxico no aparece de golpe. Esto es importante que lo entendamos. Rara vez un cliente se vuelve tóxico de un día para otro, o lo es desde el principio. Y si lo es desde el principio, joder, háztelo mirar, como decía el chiste de Eugenio, ¿eh? Normalmente ocurre poco a poco. Primero, aceptas una excepción, luego otra, luego una urgencia fuera de horario, más adelante un descuento temporal y excepcional. Luego asumes incidencias que a ti no te corresponden. Y cuando te quieres dar cuenta, llevas años trabajando en unas condiciones que jamás habrías aceptado al principio. Te repito, cuando te das cuenta, llevas años trabajando en unas condiciones que jamás habrías aceptado al principio. Y Lucas estaba precisamente ahí. Tenía un cliente enorme para él, tan grande
que suponía más del 50% de su facturación. Y llevaba 7 años, 7, sin revisar precios. Imagínate lo que había pasado en sus costes con la inflación, con los salarios, con la energía o con los impuestos, ¿no? De esos 7 años. Pero el verdadero problema no era solo lo económico, era el emocional. Porque cuando un cliente pesa demasiado en tu facturación, empiezas a tener miedo a perderlo. Y cuando tienes miedo, dejas de negociar. Porque el problema es la dependencia. Es la dependencia que hemos creado, porque cuando dependes demasiado de alguien, tragas más, cedes más, justificas más y te atreves a menos. Y entonces ocurre algo muy peligroso. El cliente percibe debilidad. No hace falta que se lo digas, se nota. Se nota en cómo respondes, en cómo aceptas cambios, en cómo permites retrasos, en cómo dices sí antes de pensar. Y poco a poco, esa relación deja de ser profesional para convertirse en desequilibrada, desbalanceada. Porque uno de los mayores riesgos para cualquier autónomo o pyme es depender excesivamente de pocos clientes. Porque en ese momento dejas de tener cartera y comienzas a tener amos. Te conviertes en esclavo de tu negocio. Y claro, aquí empiezan los grandes errores. Uno de ellos es posponer esa conversación incómoda. Sabes que tienes que hablar, sabes que las condiciones no son sostenibles, sabes que deberías renegociar, pero lo retrasas. ¿Por qué? Porque el dolor actual todavía no supera el miedo al cambio. Uno de los motivos por los que no comenzamos un cambio es porque el dolor no es suficientemente fuerte y esto pasa muchísimo. Mientras sobrevivas, mientras otros clientes compensen, mientras no estés al límite, vas dejando pasar el tiempo hasta que un día explota. Y entonces ya negocias desde la desesperación. Nunca, jamás negocies desde la desesperación, porque quien necesita cerrar sí o sí pierde poder. Y la otra parte lo huele. Ya te lo aseguro yo que la otra parte lo huele, lo ve. Y hay quien no toma ventaja de ello, pero este tipo de cliente que se ha convertido en tóxico toma ventaja de ello. Así que muchísimo cuidado. Y dices, ya, entonces, ¿cómo sé si un cliente es tóxico? Poniendo señales claras. Un cliente se vuelve tóxico cuando consume más energía de la que aporta, rompe constantemente procesos, exige urgencias permanentes, discute cada factura diferente que le quieras mandar, no respeta límites, cambia las condiciones según le parece, maltrata a tu equipo y a ti si te dejas, y al final acaba convirtiendo tu negocio en un caos. Y ojo, que un cliente tóxico no siempre es maleducado, porque es muy fácil de ver a un cliente maleducado, es muy fácil de ver a alguien que maltrata. A veces simplemente está acostumbrado a que tú cedas. Y cuando llevas años haciéndolo, acaba pensando que es absolutamente normal. En ocasiones, esto viene desde el comienzo, en otras no, pero en ocasiones viene desde el comienzo por no definir condiciones desde el principio. Muchos problemas aparecen porque nunca se dejaron claras las reglas, especialmente en relaciones largas. Ya lo iremos viendo, tenemos confianza, lo hablamos más adelante. Error. Las relaciones comerciales sanas necesitan estructura, necesitan condiciones, límites, revisiones, plazos, responsabilidades y consecuencias. Y Lucas nunca había definido una revisión periódica de precios. Y claro, cada año que pasaba era más difícil subir tarifas porque psicológicamente el cliente ya asumía que ese era el precio normal. Por eso siempre digo que las condiciones fáciles de poner al principio son casi imposibles de imponer después. Mira, sabes que yo llevo 18 años trabajando fundamentalmente, en la parte de mi negocio habitual, yo trabajo con propietarios de empresas de entre 10 y 60 trabajadores, ayudándoles a desarrollar el negocio. Y eso son contratos de larga duración, en muchas ocasiones de duración indefinida, en otras con actuaciones muy concretas para 1, 2, 3, 5, 6 u 8 meses, ¿no? Pero en muchas ocasiones es de duración indefinida. Tenemos cosas que trabajar y vamos trabajando por un fee mensual. Entonces yo tengo muy claro desde el principio, porque cuando no lo he hecho he tenido problemas, yo dejo las condiciones en las que trabajo completamente y dejas las condiciones en si vas a cobrar agosto o no vas a cobrar agosto, en cuándo vas a hacer revisión de precios si corresponde o no, la dedicación que vas a emplear, quién tiene que hacer cada cosa. Y dices, ¿y todo eso tiene que estar firmado? Mira,
no tiene por qué estar firmado. Si está firmado, mucho mejor, pero no tiene por qué estar firmado. Todo eso lo has hablado. ¿Y qué hago yo? Yo le mando un documento al cliente. Digo, este es el documento. Oye, si me lo firmas, te lo agradezco, pero no le exijo. Es decir, no, hay gente que dice, pues si no me lo firma, no empiezo. Mira, yo no soy así, pero yo sí tengo eso. ¿Qué sucede? Que yo luego aplico, cuando llega la hora de facturar o no facturar agosto, ya está, si ya lo he dicho en el documento inicial. Si he dicho que factura agosto. Cuando llega la hora de actualizar precios en enero, actualizo los precios. Es que no pregunto nada. Le digo que de acuerdo a las condiciones del contrato. Cuando no lo he hecho así, he tenido problemas. Y cada vez que pasa, es más difícil subir tarifas o cambiar las condiciones. Y tú puedes decir, ya, sí, todo eso está muy bien, pero es que yo ya estoy metido en el fango. Vale. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, deja de pensar solo en negociar. Tienes que pensar estratégicamente, porque si dependes muchísimo de ese cliente y mañana se va, ¿qué pasa? Ahí está la pregunta importante. Por eso, antes de sentarte a renegociar, necesitas preparar un plan alternativo, salir a buscar clientes, activar contactos, generar opciones, recuperar poder, porque negociar sin alternativas no es negociar, es suplicar y confiar en que la providencia te ayude, y no es la mejor de las opciones. Eso ya te lo aseguro, vamos, sin ninguna duda. Luego, además de pensar estratégicamente para tener alternativas, lo segundo es que cuando vayas a negociar, que va a haber un momento en que vas a tener que ir a negociar, no me cometas el error habitual, que también lo veo, de ir negociando pequeñas cosas sueltas porque te da miedo negociar todo. No, tienes que negociar todo de una vez. No primero el precio, luego lo haremos de plazo, después vemos incidencias. No, eso suele acabar mal. Cuando tengas la conversación, tienes que poner encima de la mesa todas las condiciones. Precio, servicio, tiempos, incidencias, horarios, pagos, revisiones, alcance, prioridades extras, todo aquello que además ya tienes experiencia con el cliente, porque la primera vez que estás con un cliente es posible que no valores esos extras, esas prioridades, esas revisiones, ese alcance. Pero una vez que has estado con el cliente, si ya lo sabes. Las relaciones tóxicas sobreviven precisamente en la ambigüedad. En cambio, cuando todo queda claro, empiezan a cambiar muchas cosas. Y como has buscado alternativas, es cuando puedes empezar a decir, en estas condiciones, no. Que esta frase me parece potentísima. Yo creo que la primera que se lo oí fue a Alejandro Hernández. El negociar es fácil si sabe cómo. Que él dice que a un cliente jamás hay que decirle que no. Hay que decirle, en estas condiciones no. En estas otras sí. Porque no tienes que decir, este cliente no me interesa. Tienes que decir, en estas condiciones, este cliente no me interesa. Es decir, un cliente tóxico no te interesa en unas determinadas condiciones. Ya, pero es que es así, ya. Pero a ti sí te interesara si ese cliente no fuera tóxico, si respetara, si no faltara, si cumpliera con su parte. En esas condiciones sí te interesa. El problema no es el cliente, el problema es las condiciones. Y eso cambia totalmente la mentalidad, porque tú no estás rechazando al cliente, estás rechazando un modelo de relación. Y eso es muy distinto. Hay clientes magníficos con condiciones horribles. Y también clientes difíciles que mejoran muchísimo cuando pones límites. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Poner límites, saber qué límites tienes que ponerlo y ponerlos, establecerlos. Y a veces hay que dejar ir. A veces hay que dejar ir porque hay negocios que no se destruyen por falta de clientes, se destruyen por mantener clientes equivocados demasiado tiempo. Y eso cuesta muchísimo entenderlo cuando uno tiene miedo. Pero muchas veces el espacio que ocupa un mal cliente impide que entren buenos clientes porque te ocupa tu tiempo, tu foco, tu capacidad, tu energía mental, tus ganas y también tu margen y tu motivación. Y llega un momento donde sostener esa relación sale muchísimo más caro que perderlas. Y entonces, a veces, hay que dejar de ir a esos clientes en las condiciones en las que están. Repito, en otras condiciones sí que te interesa. Es que este es un cambio de mentalidad clarísimo, tremendo. No rechazas al cliente, rechazas un modelo de relación, rechazas las condiciones en la relación en las que estáis. Y si no, tienes que dejar ir a ese cliente. ¿Y sabes lo que pasa en muchas ocasiones?
que dejas ir a ese cliente. Bueno, muchas, no sé si en muchas, quizá muchas no, pero en ocasiones sucede que tú dejas las cosas claras y el cliente no está a gusto y lo dejas ir. Y en ocasiones vuelve. Y vuelve en tus condiciones. Y ahí sí que cambia la película, porque se ha dado cuenta de que el resto tampoco lo quiere de esa manera. Porque, mira, cuando tú eres una pyme, una pequeña empresa, el objetivo no es tener muchos clientes. El objetivo es construir un negocio sostenible. Si tú estás por tu cuenta, otra vez no es por tener muchos clientes. Si es que mi negocio requiere muchos clientes, ya. Pero es eso, tienes que construir un negocio sostenible. Quizá tu negocio, por las condiciones particulares y especiales, tiene que vivir de muchos clientes, pero tú lo que tienes que buscar, lo que quieres es negocio sostenible, un negocio donde puedas ganar dinero, donde puedas trabajar con dignidad, donde puedas mantener procesos sanos, donde puedas cuidar a tu equipo y donde puedas vivir con cierta tranquilidad. Por eso, si un cliente te genera ansiedad permanente, quizá no sea el cliente adecuado para ti. Me suena mucho más a que es una hipoteca emocional. Si quieres saber si hay algún cliente de estos, de los que estamos hablando, te pregunto, ¿hay algún cliente que condicione demasiado tus decisiones? ¿Hay algún cliente al que le aceptas cosas que no deberías aceptar? ¿Hay alguna conversación con algún cliente que llevas demasiado tiempo retrasando? ¿Qué pasaría si ese cliente desapareciera mañana? Fuera él el que te dice, oye, que no eres tú, que soy yo, y te deja. ¿Tienes una verdadera cartera de clientes o lo que eres es esclavo de esa cartera de clientes y tienes dependencia de ella? Y sobre todo, si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, ¿qué condiciones necesitas poner para volver a tener el control de tu negocio? Porque eso sí que es básico. Recuerda algo muy importante, ¿eh? No todos los clientes buenos son rentables. Y no todos los clientes rentables son buenos. Y eso lo tienes que tener muy en cuenta. Si estás en alguna situación de esto, si este episodio te ha hecho pensar, oye, pues mira, lo puedes compartir con alguien a quien le pueda ayudar. Esto es muy sencillo de compartir. Sencillamente, en el reproductor que estés, compártelo con alguien al que le pueda servir. Y si eres tú el que quizá necesitaría negociar con un cliente, ¿sabes lo que puedes hacer? Mira, www.tumentordenegocio.com y ahí puedo pensar contigo cómo afrontar esa conversación incómoda, cómo plantear ese tipo de condiciones, cómo afrontar el cambio que quieres ver en tu cliente y en el negocio que estás manteniendo para evitar esa dependencia, para evitar toda esta problemática que estás teniendo ahora con este cliente tóxico al que has llegado, no sabes muy bien cómo, al que llevas 7 años sin subirle la tarifa. Y llega un momento en que realmente tienes que subir esa tarifa y ni te acuerdas, ni sabes cómo lo puedes hacer, que era lo que le sucedía a Lucas. Que ya os anticipo que en esa mentoría que tuve con Lucas, que luego, como es miembro de tu mentor de negocio, seguimos teniendo sesiones y lo sé, me consta que habló con ese cliente y ¿sabe lo que pasa? Que los miedos estaban solo en su cabeza. Cuando planteó esa conversación con el cliente aceptó lo que Lucas le dijo sin ningún problema. Y no lo sé si se lo llegó a decir a Lucas. Sí sé que en otras ocasiones ha hecho el cliente y dice, yo como no me decías nada, pues entendía que estaba bien. No voy a ser yo el que te plantee subir el precio. Y repito, no en el caso de Lucas, o no me consta en el caso de Lucas, pero sí me consta en el caso de otros clientes que he tenido, que el cliente dice, si tú no dices nada, pues yo tampoco, porque en alguna ocasión os ha sucedido a vosotros, están en el otro lado, si mi proveedor no me dice nada, pues yo tampoco se lo voy a decir. Bueno, pues muchas veces el miedo está solo en tu cabeza. Ya sabes, si quieres que piense contigo, www.tumentordenegocio.com. Y sin mucho más, disfruta del fin de semana. Y nos escuchamos, oye, en el siguiente episodio, que eso es el lunes con Pedro Valladolid, el miércoles con Sara y San José, o los viernes, que suelo estar yo aquí solo. Pues sin mucho más, un fortísimo abrazo.